Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Hola Sandy. Gaby, hoy vamos a indagar a tiempos casi iniciándolos después de Cristo. Oye, esta temporada creo que brincamos en el tiempo y en el espacio muy divertido. Pero está padre, está muy padre. Ya estuvimos en China, ya estuvimos en Europa y ahora Roma, pero no cualquier Roma, literal Roma, sí. Entre el 1 y el 15 después de Cristo. De verdad está cambiando el mundo en esta historia, en el origen de los tiempos. O sea, literal acabándose Cleopatra, luego Loillo. Sí. Entonces, pues bueno, va a estar interesante. Sí. Y además el nombre de esta mujer me encanta. No, adelante, Gaby. Te cedo los honores. Ella se llama Agripina, la menor. Que ahorita les decimos por qué la menor. Sí. Yo cuando lo estaba buscando, era como, o sea, qué creativo era la gente en este momento. Porque aparte usaban la menor y la mayor para todo. Ah, claro. O el menor y el mayor. Claro. Era como el primero o el segundo. Exacto, el junior y senior. El junior y senior. Así, tal cual. Hacemos lo mismo actualmente, nada más que aquí era muy, muy romano, entonces la menor. La menor. Como no si es musical tampoco. Como si fuera su apellido. O sea, y luego ya no hubo otra Agripina, la menorcita. No, porque ya no hubo más Agripinas, creo. Sí, hubo más Agripinas, nomás que ya no les quisieron decir la menor. Pero no eran herederas de estas Agripinas. Bueno, está bien. Entonces, es más, si quieres le decimos Julia. No, porque va a haber otra Julia. No, porque va a haber más Julia. Entonces, no, Agripina la menor. Muy bien. Agripina la menor nace y yo estoy bien impresionada que tenemos una fecha tentativa, pero es una fecha. Ya sé. 7 de noviembre del 15 después de Cristo. Tengo que admitir que yo anoté 6 de noviembre y es el día del cumpleaños de mi papá. Ay, mira, qué curioso. Coincidió. Entre el 5 o el 7, entre el 5 y el 10 de noviembre. De noviembre del 15 después de Cristo. Sí, y nació en Oppidum Ubiorum, que es una colonia en Roma, que ahorita es literal la ciudad colonia en Alemania. Exacto. Y a esta colonia, dato curioso, ya después, en honor a Agripina, que ahorita vamos a ver por qué la honoraban tanto, le pusieron Colonia Agra Agripensium, o sea, el nombre de Agripina. Muy pues correcto. Es que ella dijo, esta ciudad se llama como yo. Porque yo ahí casualmente nací. Y casualmente, un día de verano, no era verano, ya era otoño. Terminándose una de las excelentísimas guerras de su increíble padre. Exacto, iba Germánico. Con su madre que viajaba con Germánico para todos lados y parió ahí. O sea, así de fabulosa es la historia. Casualmente. Así como que, mira, aquí van a ser mi criatura. Y esto detona que para que la hayan puesto en 15 después de Cristo o en 30 o lo que sea. Cualquier cosa antes de 1900 después de Cristo. Para que le hayan puesto el nombre a una ciudad por una mujer. Sí, esto está raro. Es porque es una mujerona, ¿no? Y vamos a ver por qué. Bueno, Agripina. Agripina proviene de una cadena de líderes súper intensa. Ella es de sangre ultra, hiper, súper azul, ¿no? Escuché una entrevista que era de la sangre más azul de las azules que te puedes encontrar. Era Agripina. O sea, de verdad, si creías en que la sangre determina el linaje y lo importante que eres, esta mujer le gana yo creo que a medio mundo. La neta que sí. O sea, es la definición de sangre azul. Sí, era bisnieta de Marco Antonio. Sí, el Marco Antonio de Cleopatra. ¿De Cleopatra? Sí. Sí, no es ni de Cleopatra, no es bisnieta de Cleopatra, pero fue con la que se casó. Sí. Ajá. Sus papás fue Germánico. Germánico fue un político primero, súper predominante. Dicen que era súper popular, ese súper guapo, personalidad cool. Era un súper estratega, súper inteligente para hacerlo en pocas palabras. Y además generoso, o sea, lo tiene todo. Como que súper humilde. O sea, de verdad tenía todo. Era el Prince Charming de la Roma. Y fue un príncipe, lo hicieron príncipe Augusto, es decir, en épocas donde Tiberio gobernó y nada más. Clávense con eso porque no les voy a decir quién gobernó antes porque son muchos nombres muy complejos. Estaba gobernando Tiberio, entonces para que gobernara Tiberio le dijeron, puedes gobernar, pero Germánico es el que tiene que heredar. Sí. Nos vamos a esperar a que crezca porque este es el futuro Julio César de Roma, ¿no? Entonces, en el Inter, pues le dieron más legiones con las cuales iba a combatir. Tenía de hecho 8 legiones eran muchas a comparación de otros líderes militares. Lo comparaban de hecho con Alejandro Magno.
Ajá, porque así de bueno era como estratega y cuidando al ejército y toda la milicia. Y show, ¿no? Además. Y bueno, en pocas palabras, fue uno de los generales más grandes de Roma, sí, que se iba a convertir en líder. Su mamá. Si Agripina la menor tenía sangre azul... Agripina la mayor. Era todavía más azul que su hija. Exacto. Esta era nieta del emperador Augusto, el famoso emperador Augusto, que si buscan en Google es uno de los líderes más wow de todo el mundo. Antes de regresar a Agripina, Augusto es legítimamente el primer emperador de Roma, entonces se considera como que este linaje eran los dueños de Roma. Ajá. O sea, así de importante. Ella proviene de la creme de la creme. Exacto. Y Agripina no solo era la nieta favorita. O sea, no solo eso, de quién sabe cuántos puños de nietos tuvo. Agripina era como que la favorita de las favoritas y además era de estas personas que tienen como que toda la postura y toda la, pues sabía, súper azul del azul. Entonces era como que se movía de forma muy noble y se veía medio intocable, pero sí era alcanzable al pueblo. Entonces el pueblo estaba lo que sigue de enamorada de ella. Y era muy bonita, tenía personalidad sencilla. Como que tuvieron ambos papás muy buena educación. Exacto. O sea, los hicieron con los pies en la tierra sin quitarles la actitud de nobles que los hacía lucir bien en la corte, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, dicen también que la mamá de Agripina era muy inteligente y que asesoraba a su esposo en temas de estrategia, lo cual lo podremos ver ya después en nuestra Agripina la menor. Entonces, la mamá es la mayor, esta es la menor. Y algún día hablaremos de esa mujer porque también su historia de cómo llegó y cómo se desarrolló está súper padre. Sí, está muy padre. Bueno, en total dicen porque no sabemos la realidad, que era un matrimonio muy bonito. Es decir, sí fue por amor, se enamoraron y todo, y se puede ver en su linaje de 9 hijos. Sí. Que pues, wow, para la época, para 9 la época. hijos. De hecho, se considera Agripina y además era todavía más querida por el pueblo porque toda esta linaje había tenido muchos hijos, pero no tanto sobrevivían. Y que una mamá hubiese tenido 9 hijos, la hacía así como que la más prolífica de la dinastía. O sea, era el conejo de la nación. Sí, era una coneja. Pero la queríamos por Qué eso. Qué gran habilidad. Imagínate, por eso te querían. Tuvo 6 niños y 3 niñas. Es correcto. Entonces, de los más famositos, y los vamos a ver a lo largo de la historia, está Calígula, que gobernó de hecho como Julio César, y Agripina. Exacto. Bueno, ahora sí nos vamos a la infancia de Agripina. No sé nada. No es cierto, obviamente sí hay notas, sí hay registros y demás, pero sí está bien complicado saber absolutamente, como les hemos contado de otras mujeres, ¿y estudió todas estas cosas? No, pues la verdad no sé. Pero lo que sí podemos saber es que ella, Agripina la menor, era la menor de los 8 hermanos. Era la más chiquitita. Entonces era como que la consentida de ahí de la familia. Lo que sí tiene su negatividad de ser la más chiquita de la familia es que tus papás pues ya están más grandes. Entonces, literal, nació en el 15 y para el 19, o sea, cuando tenía solo 4 años, muere su papá en la provincia de Siria en condiciones extrañas. O sea, pudo haber sido ya ves que ahí les gustaba mucho envenenar a la gente o lo que sea. Entonces, literal, toda Roma colapsó porque su César, su futuro gobernante súper preparado y que todo el mundo quería, pues ya no existía. Y como estamos en Roma en épocas donde se mataba a la gente por todo, obviamente cuando la familia de un gobernante que muere se queda sola, pues lo que hacen es o los matan, o los exilian, o los desaparecen de la faz de la tierra y nadie vuelve a saber de ellos nunca jamás. Y nadie sabe por qué. Y más en estas condiciones, o sea, porque Tiberio sí tenía familia, nada más que pues Augusto dejó la nota al pie de va a tener que ser la familia de ellos, entonces... De Germánico. De Germánico. Entonces, en el instante en el que perdemos a Germánico, Tiberio dice, bueno, pues básicamente anulamos la cláusula y nos vamos a deshacer de toda la familia. Sí, entonces literal lo que hace es que a la madre de Agripina la destierra y literal ya no la volvió a ver nunca a los jamases. De hecho, falleció en el destierro de hambre y de todo, porque la mandó así sin armas a la guerra. O sea, fue que vete y de todos tus lujos ya no vas a tener nada. Y hizo prisionero a 4 de los 6 hermanos. No sé por qué a los otros no. Supongo que porque estaban muy chiquitos, no lo sé. Se apiadó. Los más chiquitos o como que creo que pensó, porque ya después con Calígula suena a no me van a hacer daño, no pasa nada, o sea, no son tan peligrosos. Ya, como que ya son los chiquitos, ya no saben nada. No pasa nada, ¿no? Y a las niñas, porque niñas. Entonces... Bueno, a los 4 hermanos literal los encarceló
y unos se murieron por hambre, otros por peleas dentro de ahí de la cárcel, otros los ejecutó, o sea, ella hizo lo que quiso con los hermanos. Hizo con la mitad de la familia. Agripina se quedó con su abuelita porque obviamente Tiberio tenía planes para ella porque en este momento las mujeres siguen siendo un arma de comercio y de... Sí, era una moneda de cambio. Ándale, ¿no? Y moneda además, de cambio. Con las... Y yo, ¿cómo le dice Gaby? ¿Cómo le dice Gaby? Sí, entonces, cuando llegamos a la tierna edad de 13 años, decidimos que pues ya somos adultos y que es momento de entrar al mercado de maridos. Y pues le empezamos a buscar esposo porque prioridades, ¿no? Y con este nivel de sangre pues hay que buscar a alguien bien acomodado, alguien que pueda unirse a la dinastía, que tenga logros. Y lo encontró en un señor que se llama Domicio... Ay, Dios mío, ¿qué escribí? Enobarbo. Enobarbo. Domicio Enobarbo. Exacto. La verdad no puse el geneo porque dije, bueno, voy a decir Domicio porque es el que me causa menos conflicto. Ay. Domicio era un señor de 42 añotes. Yo tengo 45, todavía peor. Todavía peor. Bueno, entre 42 y 45. Tenía muchos, le llevaba como 30 años a la pobre niña, pero cumplía con el resto del checklist. Entonces sí era poderoso, sí era de familia noble, sí era como que mucha del lana. Dinero era su fuerte y además sí le sabía al ejército y sabía que iba a poder proteger a la niña. Entonces pues nos convenía. O sea, era sí. Su tío. Sí. Sí, era su tío. Y eso que aquí ya habían, así ya baneaban cuando se casaban entre primos y así, primos hermanos. Pero no, este es primo segundo de su mamá, entonces su tío segundo. Exacto. Este sí es legal. Exacto, este sí es legal. O sea, había suficientes niveles de separación. Y lo único que tenía de malo este señor es que todo el mundo dice que era mala persona. Entonces sí era como que muy hostil y tendía a ser odioso. violento. Y pues no se llevaban muy bien, que digamos. Yo tengo de pues, hecho unas era... cosas que hizo. Ay, no. Dicen que, por ejemplo, cuando iba en su carruaje, si veía de que, no sé, a un niño pasar o una persona, le valía que eso y lo atropellaba, de que estás en mi camino, ni siquiera se paraba. ¿Qué salvajes? Y luego también dicen que a una persona la mató cuando estaba conviviendo y que la mató porque le dijo bebe y no quiso tomar vino, cerveza o lo que sea. Y lo mató. Que lo mató. Lo degolló ahí enfrente de todos. ¡Pum! Y dice, ya todos coman ahí con la sangre. Entonces, literal, era perverso. Estos tiempos están muy intensos. Aparte que dicen también que era era muy de excesos. Tomaba mucho, le gustaba mucho el sexo, era muy adúltero, era todo. Todo era extremista con él. Entonces, pobre niña de 13 años, ¿no? Imagínate conocer el mundo con un hombre así. Sí, lo bueno es que dicen que apenas convivían. O sea, que casi no se relacionaban porque también supongo que Donicio de 45 pues no quiere ver a una niña de 13 años, ¿verdad? ¿Qué? Ese qué. Pero 9 años después pudieron tener nada más un solo hijo. Sí, Lucio Domicio Nerón. Sí, es el famoso Nerón. Ese Nerón. Ajá. Nació en el 37 después de Cristo, que como quiera ahorita llegamos. Uh-huh. También dice que cuando llegaban tan odioso era el esposo de Agripina la menor, que cuando llegaron con él a decirle de, hey, felicidades por tener un huerquito, muchas, qué padre. Yay. Y todo, no. Él decía, nada bueno puede salir entre ella y yo. Ajá. O sea, es un bastardo, ya no lo quiero. O cosas por el todo estilo. mal, porque además pues dijo, pues obviamente no fui yo porque no, ¿cómo le hice, no? Sí. Y entonces Agripina se me ciscó y dijo como que, o sea, nada bueno puede salir entre él y yo, algo pasó y estamos en tiempos de paganismo y todas esas cosas y sí creían en oráculos y más y se fue a buscar un vidente y el vidente le dijo de que, pues sí, o sea. Mendigos videntes tan... Pues también le altinaban, era una lotería, sí. O sea, y también yo creo que marcaba mucho porque se la creían. O sea, sí, como que ellos hacían su propio destino. Exacto, pues el vidente dijo que pues lo construyó, ¿no? Entonces el vidente dijo de que sí es una amenaza, sí puede ser complicado, ten cuidado con él. Y ella de plano hay una frase que encontraron en los textos que dice de que pues que el vidente le dijo, posiblemente te haga daño, y dijo, pues que me mate con tal de que él sea el que reine. Y dices, ok, Agripina, estamos muy comprometidas con la causa. Ese es su objetivo final. Estamos muy comprometidos con la causa de que nuestra criatura sea el nuevo Augusto de Roma. Qué denso, ¿verdad? Bueno. Al final, Agripina también pues empezó a ver que como que no tenía control de su vida. Entonces lo que empezó a hacer fue alianzas, ¿no? Intentó buscar en gente confiable como que una vía para poder llegar a su objetivo, que su objetivo desde aquí en adelante va a ser que Nerón reine. Uh-huh. Sí, porque ya le habían dicho que iba a reinar. Sí, sí. Entonces conoció a un filósofo, dicen que muy guapo y inteligente. Su escultura en mármol, vos dices, se ve coqueto. Pero se ve coqueto. Es todo lo que se ve de Seneca. Y se llamaba, como dice Gaby, Lucio Anneo Séneca,
que tenía más o menos su misma edad aparte y todo eso. La realidad, unos piensan que fue su amante. Yo insisto que es este punto en el que los hombres le empiezan a colgar cositas para que la gente dude de las grandes gobernantes. Pero bueno, fue amante o no amante, lo que sí fue es que fueron muy buenos amigos por más de 20 años. Y muy buen consejero. Porque aparte muy inteligente, la verdad. Sí, sí. Lo que sea de cada quien. Sí, sí. Perfecto. Agripina tiene a su bebé y justo cuando lo tiene, se muere Tiberio. Entonces, imagínense que Agripina, ¡ay, ya tengo un respiro, todo con ganas! Porque se acabó su reino de terror. Pero está bien, luego vinieron épocas buenas, pero que duraron muy poquito. Ajá, porque ella dijo, bueno, ya chingamos, ¿no? O sea, ya se murió el que mató a la mitad de mi familia. El siguiente heredero al trono es mi hermanito, que se llamaba Cayo, pero ahora lo conocemos todos como Calígula. Sí, ese Calígula, ese que te recuerda un montón de... El que estaba medio loquito. Exacto, esas historias que por todos lados salen. Ese Calígula. Entonces él dijo, Agripina, pues no pasa nada, ¿no? O sea, mi hermano nos va a echar la mano y todo va a ser felicidad y alegría aquí en adelante. Y así pasó como unos cuantos meses. Como un año, tal vez. Sí, él quería mucho a sus 3 hermanas porque pues eran la única familia que les quedaba, ¿no? En literal. Entonces, sus 3 hermanas se llamaban Livilla, Drusila, ¿sí va? Drusila y era esta Calígula. Agripina. Ajá. Entonces dijo, pues con ganas gobernamos los 3 como de una familia y somos la familia imperial y quién sabe qué. Entonces la realidad es que en un inicio como que sí se querían todos mucho. De hecho también Drusila estaba casado con un chavo que se llamaba Lépido. Y Lépido también pues formó parte de esta familia gobernante. Oye, ¿Cómo sabemos que se llevaban mucho por la moneda? Exacto, no sé si la viste. Ese era justamente lo impactante y qué ahora sí que qué extraño para la época decir, pues gobernamos en grupo, compañeros, y todo va a salir bien. Y como dices, en la moneda ya se ve Calígula de un lado, porque casi siempre en todas las monedas de este tiempo en Roma viene la cara del emperador y algo más atrás. Entonces era la cara de Calígula y en el reverso venían sus 3 hermanas. ¡Qué padre! Ajá, o sea, que de verdad, y además todas salen con un cuerno de la abundancia, entonces era que de verdad le estaban dando abundancia al mundo y el pueblo contento, ¿eh? O sea, estos meses el pueblo estaba en chido, estamos todos muy felices, el gobierno feliz. Y luego pues se vienen enfermedades porque pues estamos en 15 después de Cristo. Entonces, como en el 37. Bueno, como quiera, 37 después de Cristo. ¿Qué medicina va a haber? La ciencia avanzó mucho en 15 años. Hay una brote como que media enfermedad y Drusila, una de las hermanas, fallece en el 38, es la que estaba casada con Lépido. Sí. Entonces, Calígula, como que por estar con su hermana, también se contagió y aquí fue donde le empezó a prender la tacha. Sí, yo creo, porque además dicen fiebres. Yo creo que fue algún tipo de infección o algo así, como Enrique VIII, que después les tronó la tacha y todo se pierde y ¡uy! De verdad se nos van a un universo paralelo. O que ese se fue a un universo paralelo. Esto pudo ser agresividad o lo que sea, no sé, que es lo más probable, ¿verdad? Porque antes de esto, Calígula era un gobernante decente con sus hermanas y yo creo que también las hermanas medio lo aplacaban un poquito. De aquí en adelante es el Calígula que recuerdan y excesos, incesto y todo o sea, muertes, asesinatos nada más porque sí, o sea, aquí ya también obviamente ya le empezaron a colgar más de que Calígula se desesperó más porque hacía mucho incesto con sus hermanas y que la favorita era Drusila y que por eso le había dolido tanto y se volvió loca. Pero eso ya está de más. Eso ya, o sea, es la enfermedad, las infecciones sí pueden dejar daño. Hoy ya sabemos que ese tipo de infecciones sí pueden provocar daños colaterales. Exacto. Entonces, pues bueno, estamos reinando en un Calígula que ya, o sea, ya se nos fue. Está loquito. Ya, sí, o sea, ahí sí, ya lo perdimos. Sin poner la palabra loquera, porque sabemos que no usamos esa palabra, pero sí. Pero sí. Ya se le prendió la tacha. Sí, ya, Calígula, bye. Entonces, Lucila y Agripina y Lépido, porque además el heredero aquí era Lépido, porque hombres, entonces solo los hombres pueden heredar. Sí. Entonces, el trío dijo y si quitamos a Calígula... Suena buena idea. Ajá. Y fue cuando Calígula se creó un complot. Dizque. O sea, se lo inventó, ¿verdad? Porque pensó que sí andaban rebelándose contra él, pero no lo iban a matar. El complot fue inventado. Entonces se cuenta que en el 39 Calígula dice y le dicen a este complot la conjura de los 3 puñales. Se inventó que Lépido era amante tanto de Livilla como de Agripina. Y que estaban en contra de él y que le iban a hacer quién sabe qué y que los hijos iban a ser herederos y total se inventó toda una novela en su cabeza de que sus hermanos y todo iban a desterrarlo y a matarlo y a descuartizarlo,
que literalmente ordena matar a Lépido y manda a sus 2 hermanas al exilio sin joyas, digo, qué bueno que sin... Al menos completas. Ajá, completas, pero sin nada. Vaya, las manda literal a la pobreza extrema, a una islita cerquita de Nápoles. Sí. Aquí esta Agripina ya tenía a su niñito Nerón. Pero no la exiliaron con todo y Nerón. O sea, la exiliaron sola. Ajá, las mandaron solas. Ya matamos a Lépido porque pues el hombre no podía sobrevivir y sus hermanas pues un poquitito de amor por ahí. Entonces, esta Agripina tiene que dejar a Nerón con alguien porque pues, ¿qué hacemos? Y no se lo va a dejar a Calígula porque a Calígula ya le tronó la tacha. Y la mejor opción es dejarla con su papá alcohólico. Exacto. Why not? Todo va a salir bien. Why not? Obvio, es su papá. Que coopere a la causa. El chiste es que pues su papá ya tenía 50 y tantos, 40 y tantos cuando se casó. Y pues estamos en los 38, 39 después de Cristo. Entonces pues la expectativa de vida no era tan grande. Sí. Fallece su papá 2 años después de que Nerón se quedó sin mamá porque se la expulsaron. Y literal el papá lo que hizo fue... Pues le dio mandó a su hijo con su hermana... y la hermana pues dice, este huerco que ni es mío, y literalmente no sabía qué hacer con él, o sea, tampoco era como que la hubieran educado a ella para poder hacer algo. Entonces Domicia, porque aquí somos bien creativos, pues dijo así, pues lo cuido, ¿no? Pero también perdimos a Domicia. Entonces Nerón ya había perdido a la mamá exiliada, al papá alcohólico, a la tía desinteresada, y entonces terminó al cuidado de lo que creemos que era como una especie de peluquero o alguien que se dedicaba. Y también un bailarín. Ajá. Entonces pues, quedó al cuidado de alguien. Ajá. Que pues iba a educar al futuro Augusto de Roma. Que dicen que como era un peluquero y un bailarín, que o sea, también Nerón es conocido por tener gustos musicales y bailes, lujos y todo. Que fue culpa de esta etapa de su vida que... O sea, sí puede ser, porque estamos de acuerdo que si Nerón nació en el 37 y estamos como entre el 40 y el 41, era un bebé. Sí. O sea, la verdad, en este punto de la historia, pobre Nerón. Fueron sus primeros años, sí. O sea, estaba bien bebecito. Digo, ¿cómo lo culpas? Sí, ¿cómo le haces? Tuvo una mala infancia. Ay. O sea, cuando necesitas, en el momento en el que necesitas como que más apego y más todo, fue cuando no lo tuvo. Es que son 2 años formativos, o sea, de verdad está teniendo una personalidad y... Es como para hacer un análisis de esos que le hacen a los asesinos en serie. Ándale, vamos como a entender que para a hacerlo Nerón. igual, pero qué complejo. Cuando seamos psicólogas, no lo echamos. Bueno, Agripina mientras allá en el exilio, nada más estaba viendo cómo su hermanito Calígula estaba cada vez regándola más y mataba gente y hacía lo que quería y dejaba al pueblo sin comida y todo eso. Pero, como estaba haciendo todo eso Calígula, pues al fin llegó una guerra civil y se murió. No solo se nos muere Calígula, lo matan. O sea, su guarda pretoriana, que era así como que la milicia, aquí la parte más importante, y el resto del senado dijeron, no, ni madres, Calígula, esto no es sostenible. Bye, Calígula. Lo que no pensaron es que no había herederos. No había. Pero teníamos a alguien, hombre, también con mucha sangre azul. Pues sí, la verdad, a este punto de la historia, agarraron el árbol genealógico y fue como, ¿quién está más arriba? ¿Cuál es el bisnieto más cercano que pueda funcionar? Y se agarraron a un Claudio de 40 años. Cojo, tartamudo, con tantito retraso mental, que llevaba sangre de Augusto. Y que nunca había ejercido ningún tipo de poder no sabía nada de política, nada de matemáticas. Él nada más sabía ser un princesito. Él solo nació... Con buena vida. Sí, nació con la sangre correcta y dijeron, perfecto, tú eres el nieto, eres casi como que sobrino nieto de Augusto, entonces pues gracias a Octavia, listo, corona, ahí estamos. Ajá. Augusto nuevo. De hecho, Augusto Claudio, era tío de Agripina. Entonces, sí. Agripina, ya él ordena de, oye, no, pues ya no está tu hermanito. Porque yo soy buen pedo, entonces regrésenlas. Vente Agripina y Lívida a regresar a la corte. Entonces ellas empezaron pues a decir, con ganas, pues déjame vuelvo a hacer mi riqueza, ¿no? Déjame, me muevo en la corte, vamos a volver a casarnos, vamos a posicionarnos y todo, pero no contaban con que Claudio estaba casado con una jovencita, porque era una jovencita de 20 y tantos años. Ya era la tercera, ¿eh? Sí, ya era la tercera. Sí. Muy malas esposas que tuvo antes, pero... Ay, ¿viste la historia? Perdón, pero es que me dio mucha risa porque en el futuro dicen, ya que hace todo lo que pasa,
Claudio se había divorciado de la primera porque le Ay, pegaba. sí. Sufría de violencia intrafamiliar, La verdad, Claudio. Qué gacho, O sea, qué gacho. Le han tocado esposas y esta no cae fuera Mesalina de no la es ley. la mejor. O sea, pero me dio mucho como que normalmente no vemos ese lado de que, pues bueno, al menos tenía suficiente poder O para no te también lo alejarse. cuentan, Pues, menos no. de uno gusto. Exacto. Y- Pero bueno. Y nos lo cuentan. Sabemos que sufrió de violencia intrafamiliar y que por eso se divorció de, no sé si fue la primera o la segunda. Sí, yo creo que también era por lo mismo, ¿no? Que tenía como que muchos problemas sentimentales Sí. porque pues estaba cojito de una pierna, Sí, tenía no todo. hablaba tan bien, etcétera. Bueno, lo que sea, se casó con Mesalina, que era una jovencita con muchas ambiciones. Ujú. Entonces Mesalina se empezó a poner celosa de Agripina y de esta la otra hermana, Levila, no me acuerdo cómo se llama. Y aquí lo tengo anotado en algún punto. La primera hermana que ahorita ya. Ajá. Pero les tenía muchos celos. ¿Por qué? Porque ellas sí provenían de sangre real. Entonces la gente como que las quería más. De hecho, dicen que hubo un momento donde obviamente ya que regresa Agripina, pues se reconcilia, o sea, le vuelven a dar a su hijo Nerón. Mm. Y en un show que hacen, iban en el teatro a ver una de esas peleas, supongo que de los gladiadores o etcétera. Entró primero Mesalina con su niño, que se llamaba Bizantino, que era hijo de Claudio. Y entró también esta Agripina con ¿Con Nerón. Nerón? Entonces, al momento de entrar, le aplauden más a Agripina Ah. que a Mesalina. Sí. Entonces- y drama. Entonces, hay mucho drama en relación. Y Agripina ahí es cuando dice, La sangre pesa. la sangre pesa y a mí como que me alaban más que lo que van a alabar a la otra chava, ¿verdad? Ujú. Y bueno, Agripina empieza a escribir una biografía. Porque se tienen que pasar los años. Sabe que no le va a ganar a Mesalina. Porque aunque ella tiene más poder, Mesalina es la esposa actual, es la Augusta actual, no hay de otro. O sea, no voy a ganar. Pero acuérdense que el plan de toda esta historia, el hilo conductor de esta historia es hacer que Nerón sea el emperador. Entonces sabe que tenía que mantener un perfil bajo y se apacigua 9 años. Y en este tiempo, como dices, escribe la biografía de su mamá, escribe la crónica de su familia, como para poder decir, todo esto me ha pasado y pobre de mi sangre y mi dinastía. Y se la muestra al pueblo. Exacto, y el pueblo es como que, ¡ah! Obviamente sí, la queremos un montón, y la que no tuvo este nivel de inteligencia fue la hermana. Y entonces la hermana sí hizo drama, y sí se puso con Mesalina y perdió. Y la volvieron a exiliar, a La donde ella la regresaron. habían exiliado. La regresaron al exilio, pero aquí llegaba +1, entonces también en este exilio se llevó a Séneca. Y eso no nos hace felices, porque acuérdense que Séneca es nuestro bestia, es bien inteligente, tiene cómo ayudarnos en el futuro. Y pues bueno, mientras todo esto está pasando, Agripina ya escribió, ya es escritora de un bestseller, ya hizo todo Agripina, y nos casamos, otra vez, con Crispo. Me dan mucho risa los nombres de esta época, perdón. Pero Deja bueno. tuvo como 20,000 crispos. Sí, pero bueno, este Crispo Paciano era también una persona muy rica, era orador. Yo creo que también de aquí aprendió él cómo hacer los discursos, cómo expresarse También. en la corte. O sea, es que agarra mañas, o sea, aprendió, experiencia. Exacto, toda la experiencia la formó bastante bien. Y con este hombre, pues la verdad vivimos unos cuantos añitos, se murió y lo único de los que nos sirvió en parte Crispo fue protección y lana. Le dejó un montón de dinero a Agripina. Que es poder, ¿no? Al final. Exacto. Y en lo que Agripina empezaba a conseguir fama, Mesalina estaba haciendo lo opuesto. Se empezó a rebelar, empezó a atender adulterios, etcétera. Y literal, la gota que derramó el vaso fue que un día se le ocurrió que se iba a casar en público con su amante. Mientras todavía ¿Qué? estaba casado con el Julio César, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con ella que decidió hacer una boda pública con su amante mientras estás casada con Claudio? Entonces, ¿qué hizo Claudio? Pues obviamente dice, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Tú qué? Y se divorció de ella. Él ya tenía, de hecho, 58 años y pues bueno, tres matrimonios malos, ¿verdad? Pobre Claudio. Sí, ya sé. Sí, sufro por Claudio. Sí, pero bueno, Agripina de ahí ya vio de que, tengo una oportunidad. Entonces Agripina apenas tenía 33. Y al momento en el que habla con los consejeros de este Claudio, les dice, oigan, yo creo que yo pudiera ser una buena esposa para mi tío. Sí, porque Claudio no se puede quedar soltero. Ajá, o sea, ¿cómo? porque es Augusto, O sea, no se no. puede. Pero por ley, como mencionábamos antes, no se podían casar tíos primeros, o sea, tu tío de sangre, y no te puedes casar con hermanos, ni primos hermanos, ni nada. Entonces ocupábamos unos en una dispensa, que sí se las dieron,
En el 48 después de Cristo, Claudio tenía 58 y ella 33, contraen matrimonio y se hace oficialmente emperatriz. Oficialmente la Augusta de Roma era la primera mujer que llevaba ese título ya, que se lo habían entregado. A Mesalina nunca se lo dieron. Ahí así formalmente la nombraron. Por la misma sangre real que tenía. Sí, por supuesto, o sea, tenía mucho como fundamentarlo. Y entonces teníamos un problema, porque yo tengo a mi hijo Nerón y yo soy la reina, pero ahorita el heredero es el hijo de Mesalina. Entonces aquí tenemos un conflicto y pues Agripina empieza a mover todos los hilos, además de que ya había logrado que abolir leyes y aceptar que la religión cambiara nada más para que ella pudiera casarse con su tío. Ahora hay que empezar a hacer el plan y lento y contento convencer, punto número 1, a Claudio de que regrese a Séneca porque lo necesitamos y que desherede a Británico y adopte a Nerón. O sea, este movimiento está complicado, ¿eh? O sea, pero lo logra. Ajá. Lo logra. Claudio trae a Séneca y de hecho a Séneca lo pone como tutor de su hijo Nerón, que no le sirvió para nada, pero Séneca lo intentó. Pero lo puso de tutor. E igualmente hizo que Británico no es como que lo desheredó, pero le quitó su derecho primario a ser el siguiente César, ¿no? Uh-huh. Y pone a Nerón. También a lo que los convenció fue de que casara a su hija Octavia, o sea, otra prima. A la otra hija de Claudio. Ajá, que la casara con Nerón. Entonces, ellos se odiaban, y esto es importante porque se ultra, súper odiaban. Los matrimonios arreglados a veces no iban a matar mutuamente. Y la verdad ni convivían ni vivían juntos porque sí se iban a matar, pero era la única forma de volver a unificar la sangre y que fuera mucho más legítimo la posición de Nerón como el heredero. Estos hijos hubieran tenido broncas. Eso. Porque es sangre muy cercana. Pero no te preocupes, Nerón soluciona el problema. No tuvieron hijos. En el 54 después de Cristo, pues ya tenemos una Agripina más posicionada y todo. Pero Claudio empezó a ver cómo se desarrollaba la educación de Nerón y de su hijo Británico. Uh-huh. Y empezó a ver como que una actividad, una actitud que hubo la de Nerón. Uh-huh. ¿Por qué me refiero que hubo? Porque empezamos a ver achaques del Nerón que pueden buscar en Google. O sea, a Nerón también nos está tronando la tacha. Sí. O sea, Nerón igual que su papá. Literalmente pues nos volvemos un poco agresivos, infelices, no queremos a nuestra esposa, no nada, entonces no tiene pinta de ser un buen gobernante. Uh-uh. Mientras que Británico era lo opuesto. Uh-huh. Era un hombre sabio, grandes tácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eran dos polos y antes de que Claudio pudiera cambiar en el testamento de que Británico iba a ser el siguiente César, pues casualmente se murió envenenado. Un día comió un plato de setas y ya nada más se las comió. Le encantaban los champiñones así como a mí. Obviamente, Sandy, un plato de setas cocinadas. Guácala. No lo disfrutó, Sandy. Pero Claudio sí, tal vez fue su última cena y fue muy feliz. Bueno, murió. Tal vez, pero se murió después del plato. La verdad no hay evidencia como para que sepamos si las setas eran venenosas o si las envenenaron de verdad, si fue Agripina, pero todo el mundo le cuelga este asesinato a Agripina porque ¿por qué no, verdad? Se lo vamos a colgar a la mujer poderosa que quiere que su hijo sea emperador. Sí, al final Nerón sube al trono porque pues a Bizantino ya no se pudo. Y bueno, era un adolescente, no con muy buena educación, entonces la realidad es que no estaba preparado para gobernar. ¿Y qué sucedió? Que por 6 años, hasta que sucedió otras cosas que ahorita vamos a hablar, desgracias, Agripina junto con Séneca empezaron a gobernar por él. Y gobernaron tan bien juntos, y por eso decimos que han de haber sido unos excelentes aliados y como que estrategas y todo. Uh-huh. A este tiempo le llamaron el sexenio áureo, que es el sexenio de oro. Literalmente reformaron Roma, la hicieron más rica, más todo en cuanto a educación, arte, cultura, etcétera, etcétera. Que no duró más de esos 6 años, ¿verdad? Pero bueno, Séneca lo intentó. Pero imagínate venir a reconstruir, o sea, Augusto hizo Roma y luego Tiberio hizo cosas y luego Calígula la destrozó. Claudio más o menos sobrevivió y dices, bueno, ahí vamos. Y de lo mínimo indispensable, Claudio. Así como que cumplió con la chamba y tampoco le encantaba, ya al final de los tiempos ya se dedicaban más o menos a existan. Y de repente llegan estos dos, una cabrona y su amigo,
Y ¡pum! 6 años de bonanza porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Por toda la experiencia que ya tenían. Uno como filósofo, estratega y que había viajado a muchas partes del mundo. Y la otra porque literal agarraba la educación de lo bueno a cada persona que conocía. Entonces, súper inteligentes en cómo mezclaron entre ellos dos esos conocimientos y habilidades y pudieron imponer un muy buen gobierno. Que lo hemos visto en otras historias que hemos hablado de mujeres, donde cuando no tenemos un gobernante absolutista, sino a un gobernante que sabe contratar o sabe tener a los aliados específicos que son expertos en esas cosas, que funciona lo mismo para una empresa, tienen muy buenos resultados en su gobierno. Exacto. Entonces Agripina y Séneca fueron el mejor combo del mundo. El pueblo era feliz, todo era felicidad y alegría. Y además, mientras todo esto era un arcoíris fabuloso, tenían a Nerón ahí al ladito, así como que Nerón, por favor, aprende. O sea, te estamos dando el curso intensivo de 6 años. De cómo ser un buen rey. Pero cómo ser un buen rey. Nada más aquí yo sí no estoy muy segura si Agripina le ganó el hambre o estaba muy espantada de que su hijo de verdad nunca iba a aprender a hacer bien las cosas y se empezó a meter de más. Yo siento que sí le ganó el hambre. ¿Verdad que sí? Yo siento que sí le ganó el hambre. Más por todo su trayecto de, oye, aquí me tengo que mantener callada, aquí me tengo que mantener un poquito más activa en la sociedad, aquí ya tengo que empezar a imponer mis ideas. O sea, como que fue moviéndose en su vida para obtener lo que quiso y al momento en el que ya tuvo el poder, dijo, de aquí soy. Y de ahí se agarró y ahí fue donde pues empezó a cumplir la profecía que le había hecho la adivina hace muchos años atrás. Sí. Literalmente lo que empezó a hacer fue que se impuso a sí misma como super líder supremo de Roma, literalmente, obviamente sin quitar a su hijo de la mano, porque pues su objetivo sigue siendo el mismo, que su objetivo era poner a su hijo en la corona y hacerlo exitoso, pero lo que sí empezó a hacer es, le quitó gran parte del liderazgo o del por qué Nerón había obtenido la corona. Puso literal estatuas o esculturas donde sale ella poniéndole la corona de rey a su hijo, lo cual quiere decir muchas cosas. Sí, o sea, eso habla de que la que realmente está gobernando es Agripina. Y todo el mundo lo sabía, pero... no era necesario estarlo diciendo. Ya tenías 20 años haciendo un perfil bajo. Aguántate tantito, hizo monedas que, insistimos, solo podía estar la cara del emperador. Y tenía que ser un hombre. Pero en estas fue como, chinga, ¿por qué no? Entonces estaba Nerón y ella. Entonces se notaba que le estaba encarando y que realmente, de nuevo, quien llevaba las riendas era ella. Sí, ella era la poderosa aquí. Y a Nerón como que al principio dijo, está bien, mamá, date. O sea, yo soy un adolescente rebelde, estoy haciendo lo que yo quiera hacer, voy creciendo, no me importa que mi mamá se entretenga. Sí. Y luego ya no. No, pues es que tú ponle que llegó un punto en el que ya creció y dice, oye, pues ¿quién es el gobernante? Tú o yo, ¿no? Ajá. Y también, pues la educación en esa época era que las mujeres no podían gobernar. Sí, no. Entonces tenemos a esta mujer súper poderosa e inteligente que impone su voluntad y que ha logrado hacer muchas cosas, pero cuando llega el hombre que tiene el título, pues ahora sí, pues ese es el que medio se gana y le despliega. Qué triste que la anatomía haga que tuviera más poder, ¿no? O sea, pero todo mal, pero bueno. Todo mal. Pues que te seguía siendo un patriarcado, ni modo. Sí, Agripina lo seguía intentando, ella iba al Senado, pero iba como que a escondidas. A escondidas, de hecho, se ponía atrás con una telita y literal le decía a Nerón, dicen, ¿verdad? Que le decía a Nerón de que, di esto, o coméntales esto, o no, diles que eso no. Y entonces, cosas por el estilo. La gobernante en las sombras, ¿no? Y aquí ya Nerón ya empezaba a decir como que, no me encanta, mi esposa no me gusta, y ya estábamos más grandecitos y empezamos a conocer a otras mujeres. Sí, también estaba muy oprimido por su mamá. O sea, ya medio se estaba hartando de que, oye, no me deja ni decir hola sin antes decirme ella que lo diga. Ajá. Entonces, pues también esa fue otra falla de Agripina. Sí, tantito, pero bueno, soltar tantito las riendas. En algo tenía que fallar porque había sido muy buena en todo lo demás. Porque somos humanos y fallamos. Total, a finales de los años 50, después de Cristo, Nerón conoce al amor de su vida, porque obviamente Octavia la odiaba, como habíamos mencionado, que era su esposa, y conoce a Sabina Popea. Que ella era esposa de un amigo de él. Entonces, literal, le dijo al amigo, tú te vas al exilio, por favor, divórciate. Lo chapulineó poquito. Sí, súper chapulineado. O sea, súper mal. Y la hace su amante oficial. Aquí, Agripina dijo,
deténganse todos, No algo está way, mal. Jose. Las mujeres son manipuladoras y las mujeres van a hacer algo y mi hijo acaba de encontrar una mujer y esto está mal y solo lo puedo manipular yo. Entonces, no, algo está pasando. Le puso así como que mucho énfasis a voy a encontrar a alguien. Entonces fue a buscar a Británico de, oye, ¿y tú no quieres ser el emperador? A tratar de manipular el asunto. Británico se le murió, entonces no pasó. Y ya terminó por aceptar el hecho de que el amor de la vida de Nerón iba a tener mucho más influencia en su vida que ella. Y pues bueno. Sí. Y aquí ya empezó una serie de eventos desafortunados. Nerón se empieza a distanciar de su mamá, ya le hace más caso a su amante que a su mamá. Se divorcia de Octavia cuando su mamá le había dicho que por favor no se divorciara. Entonces aquí ya literalmente Agripina se le va el control de su hijo completo. De haber tenido un 98% de control, tuvo un 0% de control. Sí. Y Nerón empezó a hacer actividades como para ver si se podía, pues si se podía quitar, si se la podía quitar de encima. Sí, pero ¿qué no era más fácil solamente regresarla a la cárcel de donde la habían sacado hace como muchos años? La hubieras exiliado y ya. Pues sí. No, lo tenía que ser dramático porque Nerón. Porque Roma. Porque Nerón. Total, Nerón empezó a ver cómo la podía matar. Y primero hubo 3 intentos. El primer intento fue que mandó a su mamá a una provincia ahí en una costa donde había un laguito. Y le dijo, oye mamá, ¿no te quieres distraer? Y te subes al barquito con tus amigas y yo te alcanzo allá después. Y así pues nos distraemos un poquito, vacacioncitas, arreglamos nuestra relación. Y ella dice, ay, pues con ganas me buscó mi hijo, quién sabe qué. Total, se va, se sube a la balsa con sus amigas. De la nada, a medio camino ahí en el agua, la balsa se empieza a inundar, casualmente. ¿Casualmente un barco? O sea, se parte en 2 y todas caen al agua. Entonces, para esto, obviamente ya había unos guardias que las estaban vigilando, que fueron luego al lago, y empezaron a gritar de que Agripina, Agripina, mi reina Agripina, ¿no? Y total, Agripina como que las empezó a leer Agripina porque dijo, ella es no. muy inteligente, que no casualmente se parte un barco en 2 de esa manera. En un lago en las vacaciones en las que me mandó mi hijito. Sí, entonces mantuvo callada y empezó a nadar tranquilamente a la orilla del mar, en lo que una de sus amigas, que posiblemente no sabía nadar y estaba toda histérica, empezó a gritar, ¡yo soy Agripina! Y casualmente ella tenía razón, literal, los esclavos fueron, o los sirvientes o lo que sea, fueron y la empezaron a porrear. Pero con los remos, así, o sea... La empezaron a porrear y pues se murió. Entonces, bueno, pues y ella... Agripina nadando en silencio. Sí, ya sé, que no yo manches, no soy ¿qué onda con Agripina? esto? Total, llegó a la orilla y pues se fue a su villa a esconderse de su hijo, ¿verdad? Porque ya se la solía que algo malo iba a pasar. Esto no va a terminar bien, señores. No me mato en el agua, pero esto no va a durar mucho tiempo. Después, el segundo. El segundo es que Nerón manda a la guardia pretoriana a la villa. Y dice, ¿pero no te cayeron muy bien estos cabrones? Saben quién es el Obviamente. inteligente y el estratega. Literal, les dijo de que vayan a matar a mi mamá porque no logré matarla con mi extraordinario plan de hundir la balsa. Y la guardia fue que, ¿qué te pasa? Es nuestra reina. O sea, ella nos dio 6 años de gloria y tú nos estás dando un mes de pura miseria. Crisis. Ajá. Se negaron y ¿qué hizo? Pues la tercera. Le pagamos a alguien porque completa el trabajo, ¿no? Sí, entonces literal mandó unos matones a la villa. Sus sicarios. Los de la mafia. Sí, básicamente. Entonces lo llevan y pues Agripina ya se la solía. Sí, ya. Cuando entraron, literalmente lo que hizo fue pues morir con la mayor dignidad posible. Oye, pero entonces, también está bien padre cómo señora. le hace. Oye, de la nada, imagínense así Agripina. No. Vamos a poner está en modo escena. cuento. Escena. Estamos no sé si vieron la película de Gladiador, pero imagínense la casa que sale al inicio de que era la casa de Gladiador, algo así, ¿no? Villa romana, Viñeditos, cortinas, la entrada abierta, así, ¿no? Y luego solecito. en el fondo, una cama. Y sale Agripina y entran los guardias, ¿no? ¡Guardias! Entran estos matones mafiosos, así, con armas y todo. Y Agripina se para así con su postura de mujer empoderada de 40 años. Y se quita la túnica y les dice: apuñalen mi vientre, donde nació mi hijo.
nefasto y traidor. Tan, tan, tan. Esa me la acabo de inventar, esa le chido. Sí. Total, que hicieron los matones, pues le hicieron caso. Agarraron Bien el puñal, obediente. agarraron el puñal. Sí, señora. Y le dieron en el vientre y pues así fue como murió Agripina. Pero literal fueron así que hasta que no se muriera, que la vieran en el piso, le quitaron la daga del... Ah, sí, porque además tenían que regresar con el mensaje con Nerón, porque también el cobarde de Nerón no se fue a meter a la casa hasta Ay, que sí. le juraron que de verdad Agripina ya estaba muerta. Se la bañó. Así como que prácticamente de que de verdad ya tiene 3 horas sin respirar, señor. Ah, bueno, ok, vamos. Ya se No, desangró. Ahora sí ya. Ahora sí ya les Como creo. que si la sola presencia fuera a hacerlo menos, hace cuenta. Ah, o si lo fueran, ¿qué le van a hacer? O No sea, le va a no hacer es como nada a que su mamá, ya tenía 40 años. Y además no le va a hacer Agripina no nada. es como que tenía el ejército ahí en la villa porque acababa detrás casi ahogarse, entonces pues esto no va a pasar. Pero Total, una cosa súper nefasta que sí hizo Nerón, Ay, Nerón. fue que invitó a la corte, bueno, a unas gentes. Sí fue la corte, ¿no? Fue ¿Era la parte de la corte o de los grupos esos que le Llevó ayudaban a su como séquito. consejeros. Ajá. Literal lo llevó y destapó a su mamá, la desnudó y dice, ay, miren, qué bien cuerpo tenía mi mamá para tener 44. O sea, ¿qué te pasa? Qué nefasto, súper nefasto. Ay, no, Nerón, qué mal. O sea, sí era Nerón, nada más para que vean qué nefasto era. Cosas Estilo Calígula. Exacto. Bueno, literal fallece a los 44 años, Ujú. como una super mujer. Sí, en el 59 decimos que es un sexenio porque Séneca todavía se queda un año más a tratar de terminar y antes de que Nerón termine de hacer todo lo que hizo Nerón. Pero pues sí, fue una... Ay, le mataron a su amiga. Sí, pues oye, ¿cómo te levantas de eso? No, ya no se puede. Ya sobreviví al exilio. Aparte que ya tenemos a un niño bien nefasto. Sí, pues ya O para sea, qué. ya tenemos No ese vamos a niño. ganar. Se puso bien nefastillo Nerón. Sí, Nerón se puso bien loco además. Esa ya es otra historia, ¿verdad? Esa ya es la historia de Nerón. Pero sí hizo mucho daño a la sociedad. Pero bueno, De hecho, fue el último de los gobernantes de esa dinastía. sí, ¿qué es? Julio Algo. No me acuerdo. Julio Claudio, la Ah. Julio Claudio, que son los 5 emperadores, que creo que Sí. los mencionamos, los 5. O sea, pero tan mal hizo su chamba. Sí, o sea, acabó con la dinastía porque Sí. no, todo mal. Pero bueno, de Agripina sabemos que tenía un montón de perseverancia, sabía perfectamente cómo y cuándo actuar. Digo, aguantó como unos 20 años de nivel de perfil bajo para poder llegar al poder. Era muy inteligente, conocía muy bien al pueblo, sabía cómo hacer crecer a su gobierno. Entonces, pues bueno. Sabía agarrar lo importante de cada persona. O sea, Aprendió un montón. Aprendió un montón. Y sabía en quién confiar. Ujú. Y de quién agarrar cierto tipo de habilidades para poder prosperar. Lo cual, pues es como otras mujeres que hemos hablado. Exacto. Es lo que logra el trabajar en equipo, logra tener mucho éxito. Ay, Total, pues fue literal hermana, mamá, nieta, nieta, tía. esposa, todo de emperadores. Exacto. Entonces ella nació para gobernar y si hubiera sido hombre, qué buen gobernante hubiera sido. Pues sí, te imaginas. Tristemente, porque la verdad súper inteligente. Porque le hubiera Este- tocado tal vez después de Calígula. Sí, es cierto. Sí, dicen que fue la mujer más poderosa de la época. Sí. Y estamos en los 15, ¿verdad? 20. Sí, en el Este, gran auge de Roma. O sea, Roma Le ganó a aquí- Cleopatra y le ganó un chorro Sí, de le ganó un montón de personas. mujeres. Aunque su nombre no es tan rimbombante como Cleopatra y muchas otras. Pero ¿no? porque a Entonces, Cleopatra también la fanatizan. Sí, Cleopatra tiene otro contexto. La fanatizan ya como un símbolo sexual, lo Ujú, cual exacto. es todo menos símbolo sexual. Y- Era muy inteligente. Exacto, y Agripina es la asesina, la manipuladora, la que jugó con el poder y pues, sí lo hizo, ¿verdad? Pero como dices, si hubiera sido hombre, nadie le hubiera dicho eso, ni hubiera dicho sus amantes y a cuántos mató, porque seguramente envenenó un montón. Claro, claro. Porque estamos en los 15, 30, 40. Sí, ¿verdad? El mundo acaba... A todos la era matábamos. moderna. Decía, "Ah", y lo mataban. Exacto. Entonces, pues bueno, esta fue la historia de Agripina la Menor. Esperamos les haya gustado. La realidad es que estuvo muy interesante. No sabía yo quién era Agripina la menor. Luego hablamos de la mayor. Y del resto de las Julias y demás emperatrices que hubo de esta época, porque hubo varias, hicieron Sí. muchas cosas. Digo, y te pones así muy padre de cómo las mujeres hasta en estas épocas lograron sacar su renombre y ser unas excelentísimas cabronas mal habladas. Y aquí los dejamos, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.